¿Qué pasa cuando tu hermano mayor es demasiado sobreprotector? Estaba en la cena de aniversario de 6 meses con mi novio cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe. Policía. Nadie se mueva. Todos al piso mientras los oficiales rodeaban nuestra mesa, sacando a Nico de su silla y esposándolo. Quedas detenido por posesión de estupefacientes. Encontramos 2 kilos de cocaína en tu auto. Nico no paraba de gritar que lo habían armado, pero ya le estaban leyendo sus derechos. Me apreté el puente de la nariz. Este era el tercer novio detenido por drogas. Omar. Mi primer amor. Se comió 5 años por tráfico al día siguiente de nuestra cena de aniversario de 6 meses. Gustavo se comió 3 años por distribución, detenido durante nuestro viaje de celebración de 6 meses. Después de Nico me quedé soltera 8 meses, cambié todo mi círculo social, borré las apps de citas, hasta empecé terapia para resolver qué energía estaba largando. Cuando conocí a Víctor en el centro de voluntarios, pensé, finalmente, acá hay alguien limpio. Esta vez hice todo distinto. Hasta me aseguré de que mi hermano lo conociera temprano y viera a Víctor ayudándolo con su silla de ruedas. A los 6 meses exactos, la policía paró a Víctor saliendo de mi departamento, cocaína en la rueda de auxilio, en el mismo lugar exacto que los otros. El tipo que dedicó su vida a mantener a los pibes lejos de las drogas, de repente un narco. Para el novio número 5, me puse re intensa con el tema del buen tipo. El doctor Javier atendía consultorios gratuitos en barrios humildes, padre soltero de 2 nenas. Cerco blanco literal alrededor de su casa. Estaba tan paranoica a esta altura que le revisaba el auto todas las mañanas, le tocaba los bolsillos antes de que se fuera. Pensaba que era tierno que fuera tan cariñosa. A los 6 meses, durante la cena familiar, agentes de la DEA le tiraron la puerta abajo. Su nena de 8 años los vio encontrar heroína en su maletín médico. Después de eso, juré que iba a ser célibe hasta que un día mi fase de ovulación estaba ovulando y decidí ir a una marcha antidroga para conocer a alguien nuevo. Pensé que el universo me estaba dando una señal. Este tipo literalmente hablaba en escuelas sobre mantenerse limpio. Les mostraba fotos a los pibes de su hermano que murió de una sobredosis. Lloraba lágrimas reales en el escenario sobre los peligros de las drogas. Hasta lo hice hacer docenas de tests de droga sorpresa. Se reía, pero lo hacía. Estaba en el estacionamiento llevándole el almuerzo para nuestro aniversario de 6 meses cuando lo vi. Perros antidrogas rodeando todo su edificio. Encontraron droga en el cajón con llave de su escritorio del que solo él tenía la llave. Ahí fue cuando decidí quedarme con juguetes en vez de tipos. Llevaba 8 meses en este compromiso cuando me crucé con Omar, mi primer novio, en el Jumbo. 5 años de cárcel le habían marcado líneas en su cara de 28 años. Le habían vuelto gris el pelo rubio en las sienes. Cuando me vio, todo su cuerpo empezó a temblar. De verdad te amaba, susurró mirando nervioso alrededor. Entonces, ¿por qué? Tu hermano me visitó la noche antes de mi detención. Dijo que si no te dejaba, él mismo se iba a encargar de sacarme del medio. Omar se tapó la boca como si se diera cuenta de que había dicho algo mal y literalmente salió corriendo del súper, pero eso fue suficiente. Manejé directo al departamento de mi hermano usando la llave que me había dado para emergencias. Estaba en la cocina, cortando verduras desde su silla de ruedas. ¿Visitaste a Omar antes de su detención? Pregunté. El cuchillo se detuvo a mitad del corte. ¿Omar ya salió? Debe haber sido buena conducta, supongo. ¿Lo amenazaste? Finalmente giró su silla para mirarme. Los amenacé a todos, a cada uno. Se me aflojaron las piernas. ¿Qué? Igual te iban a dejar. Los tipos siempre lo hacen, papá lo hizo. Su voz era demasiado tranquila, como si estuviéramos hablando de la lista del súper. Solo les di una opción. Se van ahora, o enfrentan las consecuencias. ¿Así que los armaste cuando se fueron? Se acercó rodando. No tuve opción. ¿Sabes lo que encontré en el diario de mamá después de que murió? Ella se quitó la vida después de que papá nos dejó. La habitación se inclinó. Dijiste que fue cáncer. Dijiste que estuvo enferma meses. Tenías 10 años. ¿Se suponía que te dijera que mamá también eligió dejarnos? ¿Que papá yéndose la rompió tanto que prefirió morir antes que quedarse con nosotros? Tenía los ojos húmedos ahora. Prefiero que sufran 100 tipos antes que verte herida por alguien que te deje otra vez. Eso no está bien. Es lo correcto. ¿Te acordás lo que hiciste después de que tu primer novio cortó con vos? Si no te encontraba a tiempo después de que te tomaste las pastillas, ya no estarías acá. Se me doblaron las rodillas. Benja, arruinaste la vida de tanta gente solo por una decisión que tomé cuando tenía 16. Te protegí perfectamente. Me reí. Tenés razón. Lo hiciste, pero te olvidaste de protegerte a vos mismo de mí. Lo que hice después se aseguró de que mi hermano nunca amenazara a otro novio más. Salí del departamento de Benja con las piernas que no paraban de temblarme. El pasillo se sentía demasiado brillante después de lo que acababa de pasar en esa cocina. Mis manos pelearon con las llaves del auto 3 veces antes de poder abrir la puerta. Me quedé sentada en el asiento del conductor 20 minutos, solo mirando el volante. Mi cerebro no paraba de repetir sus palabras sobre mamá suicidándose y cómo había amenazado a cada uno de los novios. Finalmente arranqué el auto y manejé a casa yendo 10 por debajo del límite de velocidad porque no podía concentrarme. Apenas entré a mi departamento, agarré mi celu y le di grabar en la app de notas de voz.
Mi voz salió temblorosa mientras repetía todo lo que Benja me acababa de contar palabra por palabra. Hablé sobre él admitiendo haber amenazado a Omar y a todos los demás. Describí cómo dijo que mamá se había suicidado después de que papá se fue y cómo había estado mintiendo sobre el cáncer durante 18 años. Mencioné la parte en que dijo que prefería ver sufrir a 100 tipos antes que verme herida. La grabación duró 12 minutos antes de que finalmente parara. La guardé en mi celu. Después subí copias a 3 cuentas de nube distintas por las dudas. Esa noche me quedé en la cama con los ojos bien abiertos mirando el ventilador de techo girar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Nico siendo arrastrado fuera del restaurante esposado. Veía la cara de Víctor cuando encontraron la droga en su rueda de auxilio. Veía a la nena de 8 años del doctor Javier viendo a su papá ser detenido en su mesa del comedor. Todos estaban diciendo la verdad cuando dijeron que los habían armado y yo no le creía a ninguno. Me levanté a las 3 de la mañana y me hice un café porque no iba a poder dormir. Apenas abrió la ferretería a las 7, manejé hasta ahí y compré cerraduras nuevas para la puerta de mi departamento. También agarré una caja fuerte chica a prueba de fuego para documentos importantes y uno de esos timbres con cámara que te manda alertas al celu. Benja todavía tenía una llave de mi depto de cuando me ayudó a mudarme hace 2 años. Pasé la mañana instalando todo yo misma usando tutoriales de YouTube. Mis manos seguían resbalándose con el destornillador porque todavía estaban temblando de ayer. Una vez que cambié las cerraduras, revisé mi celu y cambié cada una de las contraseñas que tenía. Banco, mail, redes sociales. Todo tuvo una contraseña nueva compleja que anoté y guardé bajo llave en la caja fuerte nueva. Alrededor del mediodía, finalmente junté coraje para mandarle un mensaje a Omar sobre juntarnos para hablar de lo que había dicho en el Jumbo. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar 5 minutos antes de apretarlo. Me contestó en 2 minutos diciendo que sí y sugiriendo un café en el centro para mañana a la tarde. Ese mismo día llamé a la línea de crisis del consultorio de mi terapeuta y expliqué que necesitaba un turno de emergencia. La recepcionista pudo escuchar algo en mi voz porque encontró un hueco a las 6 de la tarde. Pasé la tarde revisando mi celu mirando viejas conversaciones de WhatsApp con cada exnovio. El patrón saltaba inmediatamente una vez que sabía qué buscar. Nico me había mandado mensaje 3 días antes de su detención sobre almorzar con mi hermano. Víctor mencionó que Benja pasó por su oficina la semana antes de que encontraran las drogas. El doctor Javier había posteado en redes sobre juntarse con mi hermano a tomar un café justo antes de que todo explotara. Cada uno de ellos había tenido contacto con Benja justo antes de sus detenciones. Agarré un cuaderno y empecé a hacer listas de todo lo que necesitaba verificar. Fechas de detenciones, fechas de reuniones con Benja, métodos para plantar drogas, si tuvo ayuda, de dónde podría haber conseguido las drogas. Mi cerebro funcionaba mejor con estructura y hacer listas se sentía como lo único que podía controlar ahora. Anoté cada detalle que podía recordar sobre cada detención y lo que Benja podría haber hecho. Mi celu sonó 3 veces esa tarde y el nombre de Benja apareció en la pantalla cada vez. Lo dejé ir al buzón sin contestar. Dejó un mensaje después de la tercera llamada, su voz alegre y normal como si nada hubiera pasado ayer. Me recordó sobre nuestros planes de cena del domingo y preguntó si quería que hiciera su famosa lasaña. Escuchar su voz normal hablando de cosas normales me dio escalofríos. A las 6 de la tarde me senté en el consultorio de mi terapeuta y le conté todo lo que había pasado en la cocina de Benja. Escuchó sin interrumpir mientras explicaba sobre él armando a mis novios y mintiendo sobre la muerte de mamá. Le mostré la línea de tiempo que había hecho conectando las reuniones de Benja con cada novio con sus detenciones. Me ayudó a entender que nada de esto era mi culpa, pero que tenía una responsabilidad de reportar lo que sabía. Pasamos el resto de la sesión armando un plan de seguridad en caso de que Benja tratara de confrontarme o escalara las cosas. Me dio el número de un refugio de mujeres por las dudas y me ayudó a identificar gente segura con la que podía quedarme si era necesario. Para cuando salí de su consultorio, tenía un plan claro de qué hacer aunque mis manos seguían temblando. Mi terapeuta se inclinó hacia adelante justo antes de que me fuera y me dio un papelito con 3 nombres escritos. Me dijo que eran abogados que manejaban situaciones familiares complicadas y que debería documentar todo antes de tomar cualquier acción. Los nombres eran todos abogados locales y había subrayado 1 o 2 veces. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsillo mientras me recordaba mantener copias de todo en múltiples lugares. Caminando a mi auto, me sentí menos sola pero mucho más asustada que cuando había llegado. De vuelta en mi departamento, me senté en mi laptop y empecé a escribir un mail para Benja. Mis dedos seguían congelándose sobre las teclas mientras trataba de encontrar las palabras correctas. Escribí que necesitaba espacio para procesar lo que me había contado. Escribí que no podía visitarme sin mi permiso nunca más. Le dije que no tenía 0 participación en mis relaciones de ahora en adelante. El cursor parpadeaba al final de la última oración 10 minutos enteros mientras trataba de juntar coraje para apretar enviar. Finalmente, lo cliqué e inmediatamente me sentí mal del estómago. Pasé el resto de esa tarde juntando evidencia de todos lados que pude encontrar. Imprimí fotos de cada cena de aniversario de 6 meses que había posteado en redes a lo largo de los años. Busqué online registros de detenciones y encontré artículos sobre Víctor y el doctor Javier que mencionaban las fechas exactas. Hice una línea de tiempo en cartulina con marcadores de colores mostrando cuándo cada novio fue detenido. El patrón era tan obvio cuando lo veías todo junto así. Cada detención pasó a días de nuestra marca de 6 meses. Se me revolvió el estómago mirando la cartulina cubierta de fotos policiales y fechas.
Tuve que correr al baño 2 veces solo del estrés de verlo todo junto. A la mañana siguiente, mi celu vibró con la respuesta de Benja a mi mail de límites. Escribió 3 párrafos sobre cómo mamá se suicidó porque papá nos dejó y cómo él me había salvado del mismo destino. Dijo que todo lo que hizo venía del amor y que yo estaba siendo desagradecida con su protección. Trajo a colación que me encontró después de mi intento de suicidio y cómo estaría muerta sin él. Saqué capturas de pantalla de cada palabra antes de que pudiera borrar algo. Esa noche no pude dormir y empecé a tener un ataque de pánico completo alrededor de las 2 de la mañana. Se me apretaba el pecho y no podía respirar pensando en testificar contra mi propio hermano. Usé los ejercicios de respiración que me enseñó mi terapeuta, contando hasta 4 en cada inhalación y exhalación. Seguí recordándome que esos tipos merecían justicia y sus familias merecían la verdad. Lo repetí una y otra vez hasta que finalmente se me bajaron las pulsaciones. Al día siguiente, llamé a Laura Méndez, la investigadora privada que mi terapeuta había recomendado. Su voz era tranquila y profesional cuando atendió, lo que me ayudó a explicar la situación sin llorar. Acordó juntarse conmigo para una consulta sobre juntar evidencia que realmente aguantara en la corte. Fijamos un horario para la tarde siguiente en su oficina en el centro. La oficina de Laura tenía certificados por todas las paredes y un escritorio grande de madera que hacía que todo se sintiera oficial. Explicó la diferencia entre evidencia que solo es interesante versus evidencia que realmente funcionaría en la corte. Me dijo que necesitábamos declaraciones de testigos y documentos antes de acercarnos a cualquier autoridad. Sugirió empezar con gente que podría haber visto a Benja cerca de los autos o casas de los novios. Su confianza me hizo creer que esto realmente podría funcionar. Le mandé mensaje a Omar ese mismo día preguntando si estaría dispuesto a juntarnos y hablar más sobre lo que había mencionado en el Jumbo. Me contestó en 5 minutos diciendo que sí y sugiriendo un café en el centro para la mañana siguiente. Después mandó un audio confirmando la hora y agregando que había estado esperando años para que alguien le creyera. Su voz sonaba cansada pero decidida en el mensaje. Lo guardé en 3 lugares distintos por las dudas. Esa tarde, revisé nuestro viejo calendario compartido de Google de cuando Benja y yo coordinábamos cenas familiares y feriados. Me di cuenta con horror creciente que había marcado cada hito de relación ahí para planificar. Cada cena de aniversario, cada fecha especial, cada celebración de 6 meses estaba ahí para que él lo viera. Sabía exactamente cuándo actuar porque básicamente le había dado un cronograma. La premeditación me dio asco físicamente. Tuve que cerrar mi laptop y caminar 3 vueltas a la manzana solo para calmarme. Mi terapeuta mandó un mail de seguimiento 2 días después revisando cómo estaba y recordándome sobre el plan de seguridad que habíamos hecho. Enfatizó que Benja podría escalar cuando se sintiera acorralado y que tenía que tomar cada precaución en serio. Me recordó sobre el número del refugio de mujeres y la gente segura que había identificado con la que podía quedarme si era necesario. Le reenvié su mail directo a Laura para que tuviera documentación de las preocupaciones de seguridad también. Laura me llamó esa tarde para decir que ya había empezado a hacer llamadas y había encontrado pistas interesantes sobre el guardamuebles que Omar había mencionado. Dijo que el edificio de Omar podría tener filmaciones viejas y que deberíamos revisar lo antes posible. A la mañana siguiente me junté con Omar en un café en el centro y lo vi revolver su bebida con manos temblorosas. Miró alrededor del lugar 2 veces antes de empezar a hablar sobre esa noche hace 5 años. Benja se había aparecido en su departamento con otro tipo que Omar no reconocía. Le dijeron que me dejara o se asegurarían de que fuera en cana por dealer. Omar dijo que Benja tenía fotos de mi auto y sabía exactamente dónde Omar estacionaba en el trabajo. Mencionó algo sobre tener contactos que podían plantar cosas en cualquier lado. Omar trató de advertirme en el Jumbo, pero se asustó cuando vio a alguien mirándonos desde el estacionamiento. Ambos empezamos a llorar ahí mismo en el café y estiré la mano para agarrar la suya. Laura llamó mientras todavía estaba sentada con Omar y dijo que deberíamos revisar si su viejo edificio guardaba filmaciones de seguridad. La mayoría de los lugares solo guardan grabaciones 30 días, pero algunos sistemas nuevos archivan todo digitalmente ahora. Pensó que valía la pena llamar a la administración del edificio para ver qué tenían de hace 5 años. Pasé el resto de esa mañana llamando a diferentes clínicas de inocencia hasta que encontré una que ayudaba a gente condenada injustamente. El coordinador de admisión escuchó mi historia básica y agendó un turno para la semana siguiente. Dijeron que necesitaban más evidencia, pero el caso de Omar sonaba interesante suficiente para revisar. 2 días después, llegó un arreglo floral enorme a mi trabajo con una tarjeta que decía: «Siempre vas a estar segura conmigo». Mis compañeros pensaron que era lindo y no paraban de preguntar quién era mi admirador secreto. Me sentí mal mirando esas flores, sabiendo que Benja me estaba recordando que sabía dónde trabajaba. Esa noche no podía dejar de pensar en mamá y revisé mis cajas viejas hasta que encontré una fotocopia de una de las páginas de su diario. Había escrito sobre su terror de ser abandonada y cómo papá yéndose había roto algo adentro suyo. Las palabras eran temblorosas como si su mano estuviera temblando mientras las escribía.
Podía ver de dónde venía el miedo de Benja leyendo sus pensamientos desesperados sobre no poder seguir sola. A la mañana siguiente fui a una escribanía en el centro y creé una declaración jurada describiendo todo lo que Benja había confesado. Escribí cada detalle que podía recordar sobre sus amenazas y admisiones en la cocina ese día. La escribana no hizo ninguna pregunta, pero vi preocupación en sus ojos mientras sellaba el documento. Tener todo oficial y certificado hizo que todo se sintiera más real y serio. Laura llamó esa tarde para decir que había encontrado a Diego Suárez, el policía retirado que manejó 2 de las detenciones de novios. Acordó juntarse con ella la semana siguiente, aunque sonaba defensivo y sospechoso por teléfono. Pensó que podría saber algo sobre las denuncias anónimas que llevaron a las detenciones. 3 días después fui a agarrar la llave de repuesto de mi auto del escondite debajo del cajón de la cocina. La cajita magnética todavía estaba ahí, pero la llave adentro había desaparecido y sabía que Benja debía haberla sacado. Llamé a un cerrajero ese mismo día y le hice cambiar todas las cerraduras de mi auto. Después lo llevé al garaje de una amiga al otro lado de la ciudad, donde Benja no pensaría buscarlo. La clínica de Inocencia llamó diciendo que necesitaban más que solo mi testimonio para reabrir cualquier caso. Sugirieron buscar patrones en las denuncias anónimas o encontrar evidencia física de plantado. Prometí seguir cavando y mandarles cualquier cosa nueva que encontrara sobre las detenciones. Dijeron que casos así eran difíciles, pero no imposibles si podíamos encontrar la evidencia correcta. Pasé horas esa semana revisando viejos mails y WhatsApps buscando cualquier mención de Benja acerca de los novios. Efectivamente, cada uno había mencionado juntarse con mi hermano para almorzar o café justo antes de su detención. El patrón era tan obvio una vez que sabía qué buscar. Decidí confrontar a la administradora de mi edificio sobre conseguir filmaciones de seguridad de la visita de Benja la semana pasada. Estaba reacia al principio y dijo que no podía simplemente dar grabaciones a inquilinos. Cuando mencioné que era para un asunto policial, toda su actitud cambió. Me llevó a la oficina de atrás y grabó la filmación de esa semana en un DVD. Lo vi en mi auto y vi a Benja cerca de la puerta de mi departamento casi 1 hora. Había intentado girar mi picaporte múltiples veces y mirado por mis ventanas antes de finalmente irse. La evidencia se estaba acumulando pieza por pieza y sabía que tenía que ser cuidadosa con mis próximos movimientos. Laura dijo que necesitábamos ser estratégicos sobre cómo presentábamos todo para asegurarnos de que aguantara. Estaba creando una línea de tiempo de todas las detenciones con las fechas de denuncias anónimas marcadas claramente. Cada denuncia había llegado en las 48 horas de un aniversario de 6 meses, lo que no podía ser coincidencia. Empecé a dormir en casas de amigas distintas cada noche porque ya no me sentía segura en mi departamento. Benja había dejado 3 audios más llorando sobre mamá y preguntando por qué estaba siendo tan cruel con él. Cada mensaje se ponía más desesperado y los guardé todos como evidencia de su estado mental. El peso de todo era aplastante, pero sabía que esos tipos inocentes merecían justicia después de lo que mi hermano les hizo. Laura me llamó 2 días después diciendo que Diego acordó juntarse con ella en un bar cerca de su casa. Fue sola con una grabadora en su cartera y pidió un café mientras esperaba que apareciera. Diego entró luciendo nervioso, mirando por encima del hombro antes de sentarse frente a ella. Admitió enseguida que las 6 detenciones vinieron del mismo denunciante anónimo que siempre sabía exactamente dónde estaría la droga. El denunciante usaba voces distintas cada vez, pero Diego calculó que era la misma persona porque siempre mencionaban ser una hermana preocupada por el novio de su hermana. Nunca verificó quién estaba llamando ni cuestionó por qué el patrón seguía repitiéndose. Dijo que las drogas siempre estaban exactamente donde el denunciante decía que estarían. ¿Hasta qué bolsillo o compartimento? Laura logró que firmara una declaración sobre el patrón antes de que se fuera apurado. Me contacté con la fiscal Angélica Vázquez a través de una amiga mutua que trabajaba en los tribunales. Acordó juntarse conmigo off the record en un café en el centro durante su pausa para almorzar. Llevé copias de todo lo que tenía hasta ahora, incluyendo las notas de Laura de juntarse con Diego. Angélica revisó todo mientras comía su sándwich, haciendo notas en un cuaderno legal. Explicó que probar que alguien plantó drogas era muy difícil sin evidencia directa o testigos del plantado en sí. La carga de la prueba estaba en nosotros para mostrar que Benja realmente puso las drogas ahí y no solo hizo las llamadas. Parecía interesada igual, especialmente cuando le mostré la línea de tiempo coincidiendo con los aniversarios de 6 meses. Antes de irse, anotó su mail personal y dijo que pensaría sobre qué se necesitaría para cargos formales. Esa noche, me mandó un mail detallado listando exactamente qué evidencia haría un caso. Necesitaba amenazas documentadas que tenía de los audios de Benja, evidencia de patrón que la línea de tiempo mostraba, y testimonio de testigos que Omar podía proveer. No podía prometer nada oficial, pero básicamente me dio una hoja de ruta de qué juntar. A la mañana siguiente en el trabajo, le pregunté a mi compañera que era buena con computadoras si podía ayudarme a guardar algunas cosas de redes sociales. Le dije que era para un asunto legal y no hizo preguntas. Vino a mi escritorio durante el almuerzo y abrió el Facebook de Benja en su laptop. Revisamos años de sus posteos y encontramos algunos de cada fecha de detención donde hablaba sobre proteger a la familia y mantener a los seres queridos seguros. Un post el día después de la detención de Víctor decía: "La familia va primero sin importar qué sacrificios tengas que hacer". Mi compañera sacó capturas de pantalla de todo y las guardó en múltiples pendrives. Siguió cavando mientras yo volvía al trabajo y encontró algo enorme 1 hora después.
Benja había estado usando cuentas falsas con VPNs para mandar denuncias de crímenes online a través del sitio web del Departamento de Policía. Los nombres de usuario todos tenían patrones similares como hermano, protector 22 y familia, primero 88, y las marcas de tiempo coincidían perfectamente con las detenciones. Sacamos capturas de pantalla de todo antes de que pudiera borrarlo y lo respaldamos en 3 servicios de nube distintos. Pasé esa tarde en los tribunales solicitando una orden de restricción temporal contra Benja. La empleada me dio los formularios y los llené describiendo su patrón de amenazas y admitiendo haber armado a mis novios. Incluí copias de sus audios y la evidencia sobre las denuncias anónimas. La jueza lo revisó unos 10 minutos antes de otorgar la orden basándose en lo que llamó un patrón claro de acoso. Era solo un papel, pero tener documentación legal me hizo sentir más segura. La orden mencionaba específicamente patrón de acoso y amenaza creíble de daño en las notas de la jueza. Ver esas palabras en lenguaje legal oficial validó todo lo que había estado sintiendo sobre Benja siendo peligroso. No estaba loca ni sobrereaccionando como él siempre me hacía sentir. Omar me mandó mensajes anoche diciendo que recordaba algo de cuando Benja lo amenazó hace 5 años. Durante su confrontación, Benja mencionó tener un guardamuebles donde guardaba cosas que podían hacer que los problemas desaparecieran. Omar pensó que era una amenaza sobre esconder un cuerpo, pero ahora se preguntaba si ahí era donde Benja guardaba evidencia o tal vez hasta las drogas antes de plantarlas. Inmediatamente llamé a Laura y le conté sobre el guardamuebles. Dijo que empezaría a revisar lugares cerca del departamento de Benja para ver si alguna unidad fue alquilada alrededor de ese tiempo. 3 días después lo encontró en un lugar llamado Depósito Seguro, como a 3 kilómetros del edificio de Benja. Una unidad había sido alquilada hace 5 años y medio bajo el nombre Pedro Benítez, que no coincidía con ninguna persona real. La parte interesante era que Pedro Benítez coincidía con las iniciales de Protector Bro que estaba en varios de los nombres de usuario falsos. Laura no podía entrar sin una orden, pero solo saber que existía y conectarlo con las cuentas falsas era enorme. Mi segundo turno de terapia fue esa semana y pasamos toda la hora preparándonos para confrontar a Benja de forma segura. Mi terapeuta me hizo practicar lo que diría mientras ella hacía de Benja usando distintas tácticas de manipulación. Lloraba sobre mamá o traía mi intento de suicidio y yo tenía que mantenerme tranquila y seguir redirigiendo a sus crímenes. Lo repasamos una y otra vez hasta que pude manejar lo que sea que me tirara sin perder el foco. Me ayudó a configurar mi celu para grabar en secreto y me mostró cómo posicionarme para que la cámara capturara todo. Para el final de la sesión me sentí lista para enfrentarlo y conseguir la evidencia que necesitaba para proteger a cualquier novio futuro de terminar como los otros. 3 días después de mi última sesión de terapia, agarré mi celu y escribí un mensaje para Benja que decía que había conocido a alguien nuevo en el café y quería que lo conociera este finde. Mi dedo tembló sobre el botón de enviar un segundo antes de apretarlo. Su respuesta volvió en menos de 30 segundos preguntando quién era esta persona y dónde trabajaban y cuánto tiempo lo conocía. Podía sentir el pánico en sus mensajes mientras mandaba 5 más seguidos exigiendo que nos juntáramos hoy para hablar de esto. Sugerí que podíamos juntarnos en el parque cerca de su departamento mañana a la tarde en uno de los bancos cerca del lago. Acordó, pero siguió mandando mensajes toda la noche pidiendo más detalles sobre este novio inventado. A la mañana siguiente cargué mi smartwatch y practiqué prender la app de grabación sin mirarlo. Manejé al parque 1 hora antes y caminé alrededor revisando salidas y asegurándome de que hubiera gente alrededor. Benja llegó en su silla de ruedas exactamente a tiempo, su cara tensa de preocupación. Empezó bastante tranquilo preguntando sobre el nombre y trabajo de este tipo nuevo, pero en 5 minutos, su voz se puso más dura. Habló sobre cómo los tipos siempre tienen secretos y cómo había visto patrones antes con tipos que parecían piolas al principio. Mantuve mi muñeca firme mientras se inclinaba hacia adelante y dijo la palabra consecuencias 3 veces en una oración. Sus manos agarraron los apoyabrazos de su silla tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos mientras se explicaba lo fácil que era averiguar cosas sobre la gente hoy en día. Dijo que ya había investigado a cada novio que había tenido y sabía exactamente qué decisiones habían tomado. La máscara que usualmente usaba conmigo cayó completamente mientras describía lo que les pasa a las personas que lastiman a los que él ama. Lo vi calentarse más y más hasta que prácticamente estaba escupiendo las palabras sobre proteger a la familia sin importar lo que cueste. Después sus ojos captaron la lucecita roja en mi smartwatch y todo su cuerpo se congeló. Su cara pasó de enojada a asustada en medio segundo cuando se dio cuenta de que había estado grabando todo. Inmediatamente empezó a llorar y a alcanzar mis manos diciendo que nunca lo dijo en serio y que solo estaba preocupado por mí. Las lágrimas se veían reales mientras admitía que podría haber hecho algunas denuncias anónimas a la policía cuando tuvo malas sensaciones sobre mis novios. Juró una y otra vez que nunca plantó nada. Solo reportó sospechas como cualquier ciudadano preocupado haría. Me rogó que entendiera que perder a mamá había roto algo en él y que no podía perderme a mí también. Saqué mi mano y le dije que necesitaba tiempo para pensar. Después lo dejé llorando en ese banco. Esa noche transferí la grabación a mi laptop y la reproduje 3 veces escribiendo cada palabra importante que había dicho.
La parte donde dijo que lo había hecho antes y lo haría de nuevo si era necesario me dio escalofríos. Guardé la transcripción en 5 lugares distintos y me mandé una copia por mail. A la mañana siguiente en el trabajo le pedí a mi compañera técnica si podía ayudarme con algo más relacionado con las marcas de tiempo que habíamos encontrado antes. Abrió nuestro viejo calendario compartido de Google de hace 5 años y empezó a cruzar fechas. Cada denuncia anónima a la policía pasó en las 48 horas de un aniversario de 6 meses que estaba marcado en el calendario. Las codificó por color en una planilla y el patrón era tan obvio que me dolió el estómago. Imprimimos 3 copias y ella guardó una en su escritorio por las dudas. 2 días después, Laura llamó diciendo que había rastreado al encargado que trabajaba en mi edificio. Recordaba haber visto a Benja cerca de mi auto hace como 2 semanas sosteniendo algo en sus manos, pero alejándose cuando vio que alguien estaba mirando. El encargado estaba nervioso de involucrarse, pero acordó anotar lo que vio y firmarlo. Laura se juntó con él en un café y certificó su declaración ahí mismo. Me mandó una foto del documento y dijo que este era exactamente el tipo de testimonio de testigo que ayudaría a armar un caso. Le reenvié todo a Angélica, quien me llamó en una hora. Explicó que conseguir una orden para el guardamuebles necesitaría causa probable, lo que significaba armar toda nuestra evidencia en un paquete formal. No podía oficialmente ayudarme a prepararlo, pero me mandó ejemplos de lo que los fiscales buscan. Dijo que estábamos cerca, pero todo tenía que hacerse exactamente bien o podía caerse todo. Pasé todo el día siguiente en la mesa de mi cocina organizando todo lo que habíamos juntado. Imprimí las transcripciones de la grabación de Benja y resalté las amenazas clave. Organicé las correlaciones del calendario con las denuncias anónimas en orden cronológico. Incluí las entrevistas de Laura con el policía retirado y la declaración del testigo del encargado. Hice copias de los posteos en redes de Benja que coincidían con las detenciones. Puse la orden de restricción arriba junto con mi declaración jurada sobre su confesión. El paquete tenía casi 3 centímetros de grosor cuando terminé. Manejé a la oficina de Angélica esa tarde y se lo entregué personalmente. Lo hojeó ahí mismo, asintiendo en ciertas páginas y haciendo notas en un cuaderno legal. Dijo que lo presentaría al fiscal jefe mañana a primera hora. Saliendo de ese edificio, sabía que no había vuelta atrás de lo que había empezado. A la tarde siguiente, Angélica llamó para decir que el fiscal estaba asignando un equipo de investigación al caso. Necesitarían mi total cooperación y probablemente querrían entrevistarme múltiples veces. Dijo que después de meses de trabajo el sistema finalmente estaba tomando esto en serio. Me advirtió que Benja probablemente se enteraría pronto y que debería estar preparada para su reacción. Esa advertencia se hizo realidad en horas cuando mi celu empezó a vibrar con llamadas del número de Benja. No contesté, pero dejó 5 audios que se pusieron más desesperados con cada uno. El primero era él llorando sobre cómo mamá estaría tan decepcionada de mí por traicionar a la familia. El segundo trajo mi intento de suicidio cuando tenía 16 y cómo él me había salvado la vida. El tercero era pura manipulación, hablando de todas las veces que me había cuidado cuando éramos chicos. El cuarto era enojo, llamándome desagradecida y diciendo que no entendía lo que significaba el amor verdadero. El quinto era solo sollozos y rogándome que lo llamara. Guardé cada audio y se los reenvié a Angélica como evidencia de escalada. Bloqueé el número de Benja en mi celu esa noche y fui directo al departamento de mi vecina con una caja de evidencia copiada. La agarró sin hacer preguntas y prometió llevar todo a la policía si algo me pasaba. Estaba tomando cada medida de seguridad que se me ocurría ahora. 3 días después, Angélica llamó diciendo que el fiscal consiguió aprobación para la orden del guardamuebles. El equipo encontró exactamente lo que esperábamos adentro de esa caja de metal. Fotos de todos mis novios impresas de redes sociales estaban pegadas a las paredes con círculos rojos alrededor de sus caras. Páginas de calendario mostraban cada aniversario de 6 meses marcado en tinta negra. Cuadernos llenos con sus rutinas diarias estaban apilados en una mesa de plástico. El detective sacando fotos dijo que parecía algo de una serie de crímenes. Embolsaron todo como evidencia mientras yo miraba desde el estacionamiento. Esa misma tarde mi celu sonó de un número desconocido y cuando contesté era un oficial de policía. Benja se había cortado las muñecas cuando se aparecieron en su departamento con la orden de arresto. Me necesitaban como su contacto de emergencia para aprobar tratamiento médico. Mis manos temblaron firmando los formularios en el hospital. Los cortes no eran lo suficientemente profundos para matarlo, pero sí para necesitar puntos. Se veía chico en esa cama de hospital con vendas en ambos brazos. Llamé al 911 yo misma para asegurarme de que el equipo psiquiátrico lo evaluara apropiadamente. Lo movieron a la unidad de salud mental esa tarde para una retención de 72 horas. A la mañana siguiente me junté con la trabajadora social llamada Eva Torres, que estaba manejando su caso. Tomó notas mientras Benja hablaba sobre protegerme y hacer lo que mamá hubiera querido. Le contó sobre encontrar el cuerpo de mamá y cómo le prometió a su foto que nunca dejaría que me lastimaran así. Cada palabra que dijo solo agregó más evidencia al caso criminal contra él. Eva se veía triste escribiéndolo todo, pero tenía que documentar todo para la corte. 2 días después me senté en un cuarto chico en la oficina del fiscal dando mi declaración formal. Angélica se sentó a mi lado mientras 2 investigadores grababan todo. Preguntaron sobre cada novio y cada detención, y les conté todo lo que sabía. Me mostraron la evidencia del guardamuebles, y me pidieron que identificara a la gente en las fotos. Firmé página tras página de declaraciones sabiendo que esto terminaría cualquier chance de arreglar las cosas con Benja.
Angélica me advirtió que el proceso se pondría más difícil una vez que el juzgado de familia se involucrara. Dijo que casos así podrían tardar meses o hasta años en resolverse. La semana siguiente llamaron a Diego Suárez a testificar sobre las denuncias anónimas. Se sentó en esa silla de testigo luciendo incómodo mientras el fiscal le hacía preguntas. Admitió que cada denuncia vino de alguien diciendo ser una hermana preocupada por el novio de su hermana. Nunca verificó quién estaba llamando ni cuestionó por qué el patrón seguía repitiéndose. Dijo que las drogas siempre estaban exactamente donde el denunciante decía que estarían, así que nunca tuvo razón para dudar de las denuncias. Su testimonio conectó todos los puntos que la fiscalía necesitaba. Cuando Benja salió de la retención psiquiátrica 5 días después, la policía estaba esperando para arrestarlo. Lo esposaron ahí mismo en el lobby del hospital mientras otros pacientes miraban. Estaba en el estacionamiento cuando lo sacaron y verlo esposado me hizo doler el pecho. Me miró a través de la ventana del patrullero y movió la boca diciendo algo que no pude entender. Lo llevaron a audiencia a la mañana siguiente con cargos de falsa denuncia y obstrucción de la justicia. El juez emitió una orden permanente de no contacto, lo que significaba que no podíamos hablar ni escribirnos. Martín Peralta de la Defensoría Pública tomó su caso e inmediatamente empezó a trabajar en una defensa de salud mental. Ese fin de me senté en la mesa de mi cocina escribiendo cartas a todos los que Benja lastimó. Le escribí a los padres de Nico explicando qué había pasado realmente y dándoles la información de contacto de Santiago Oviedo para apelaciones. Le escribí a la hermana de Víctor, que había estado criando a sus hijos desde su detención. Le escribí al doctor Javier y a sus hijas disculpándome por lo que mi familia les hizo. Algunos escribieron de vuelta diciendo que entendían y apreciaban saber la verdad. La hermana de Víctor dijo que solo estaba contenta de finalmente tener respuestas sobre por qué esto le pasó a su hermano. La mamá de Nico llamó llorando y agradeciéndome por dar un paso al frente aunque significara entregar a la familia. 3 semanas después, Omar se juntó con la Clínica de Inocencia en el centro sobre reabrir su caso. Santiago Oviedo revisó toda la evidencia nueva y acordó tomar el caso sin cobrar nada. Dijo que con la confesión de Benja y la evidencia de patrón tenían una chance fuerte de revertir la condena. Omar me mandó mensaje después de la reunión diciendo que finalmente tenía esperanza otra vez después de 5 años de todos pensando que era culpable. La clínica empezó el papeleo ese mismo día para solicitar alivio post-condena. Mientras tanto, Martín Peralta contactó a Angélica sobre un posible acuerdo de culpabilidad para Benja. Propuso que Benja se declarara culpable de cargos menores a cambio de tratamiento psiquiátrico obligatorio y liberación supervisada en vez de tiempo en cana. Angélica llamó pidiendo mi opinión ya que estaba listada como la víctima en el caso. Me quedé sentada en mi auto 1 hora tratando de descifrar qué era correcto para todos los involucrados. 3 semanas después me paré en la corte leyendo mi declaración de impacto de víctima al juez mientras Benja se sentaba en la mesa de la defensa con un uniforme naranja. Mis manos temblaron sosteniendo el papel, pero mantuve mi voz firme mientras explicaba cómo Benja necesitaba tratamiento más que cárcel y pedía probation supervisada en vez de castigo máximo. El juez escuchó y asintió mientras tomaba notas, y Martín Peralta apretó el hombro de Benja cuando empezó a llorar. 2 días después, Martín llamó diciendo que Benja acordó declararse no culpable con disputa a cargos de obstrucción con 5 años de probation supervisada y sesiones de terapia obligatorias 2 veces por semana. Las órdenes de restricción seguirían permanentes, lo que significaba que no podíamos contactarnos ni siquiera después de que terminara la probation, pero se sentía como el resultado correcto para todos. Pasé el mes siguiente empacando mi departamento y buscando un lugar nuevo al otro lado de la ciudad donde no me cruzaría con recuerdos en cada esquina. Los de la mudanza vinieron un martes a la mañana y cargaron todo en su camión mientras caminaba por los cuartos vacíos una última vez antes de dejar mis llaves con el dueño. Mi departamento nuevo tenía paredes blancas limpias y ventanas dando a un parque en vez del callejón detrás del edificio de Benja, y cambié mi número de celu ese mismo día. Revisé todas nuestras cuentas compartidas cerrando la caja de ahorro conjunta que habíamos abierto después de que mamá murió y borrando el calendario familiar que usábamos para coordinar cenas y turnos médicos. Omar me mandó mensaje preguntando si podíamos juntarnos a tomar un café y acepté sabiendo que ambos necesitábamos cerrar el círculo después de todo lo que pasó. Nos sentamos en una mesa en el rincón del café cerca de los tribunales y me contó que Santiago Oviedo estaba confiado sobre su apelación avanzando y genuinamente me puse contenta viendo esperanza en sus ojos otra vez. Ninguno de los dos mencionó volver a estar juntos porque ambos sabíamos que habíamos crecido en personas distintas en estos 5 años, pero la conversación se sintió sanadora para ambos. Una semana después, Eva Torres llamó diciendo que Benja estaba empezando el ingreso al tratamiento y que podía visitarlo una vez si quería establecer límites para el futuro. Manejé a la institución con la foto de mamá en mi cartera y me senté frente a Benja en el cuarto de visitas donde se veía más chico de alguna manera con su ropa del centro de tratamiento. Deslicé la foto de mamá por la mesa con una nota que había escrito sobre conseguir ayuda para honrar su memoria apropiadamente y empezó a llorar, pero asintió como si entendiera lo que quería decir. Le dije que esto era adiós y que esperaba que encontrara paz a través del tratamiento, pero que no podíamos estar en la vida del otro nunca más y susurró ok entre sus lágrimas.
Mi terapeuta agendó sesiones extras ese mes para ayudarme a procesar todo, y durante un turno hice el compromiso de quedarme soltera un año completo para concentrarme en sanar y aprender cómo lucían los límites saludables realmente. Me ayudó a ver patrones y cómo me había apurado en relaciones tratando de llenar el vacío que mamá y papá dejaron y cómo Benja había retorcido esa necesidad en algo peligroso. Trabajamos en ejercicios para reconocer red flags que había ignorado y formas de construir autoestima que no dependiera de tener pareja. Angélica me mandaba actualizaciones por mail cada par de semanas, y en su último mensaje dijo que el fiscal estaba revisando los 6 casos con 3 ya avanzando hacia desestimación basándose en la nueva evidencia. Advirtió que el proceso tardaría meses, tal vez hasta un año, pero mi coraje de dar un paso al frente estaba haciendo cambio real para tipos inocentes. Esa noche saqué una caja de cartón y escribí el pasado en ella con marcador negro. Después empecé a llenarla con todas las copias de evidencia y fotos de ese tiempo. Apilé las declaraciones juradas y grabaciones y capturas de pantalla adentro junto con recortes de diario sobre las detenciones y hasta el papeleo de la orden de restricción. La caja quedó junto a mi puerta lista para guardar mientras cocinaba cena para uno con mi celu apagado y música sonando suavemente de fondo. Mi cocina olía a ajo y albahaca de la salsa para pasta que se cocinaba en la hornalla y por primera vez en meses sentí paz real asentándose en mis huesos. Mañana sería un día nuevo con posibilidades nuevas y finalmente estaba lista para enfrentarlo sin el peso de secretos y mentiras tirándome para abajo. Ese es el desglose completo. Ojalá hayas encontrado al menos una cosa que puedas usar en la vida real, porque ese siempre es el punto de estas historias. Las historias son lindas, pero son las lecciones las que importan. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a través de ellas.